Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desglosar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y en especial, en la esfera de dos de sus estrellas más queridas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título de hoy ya nos da una pista, ¿verdad? Kerem Bürsin advierte a Hande Erçel, ¿hay algo más entre Hanke? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los últimos rumores, las especulaciones y por supuesto, tratar de descifrar qué está pasando realmente con esta pareja que ha cautivado a tantos corazones. Sé que muchos de ustedes son fans de Hanke, la unión de Kerem y Hande, que nació en el set de la exitosa serie Senkalkam. Desde el principio, la química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Lo que comenzó como una relación profesional pronto se transformó en algo mucho más íntimo, y los fans, con razón, se enamoraron perdidamente de su historia. Han sido años de especulaciones, de avistamientos juntos, de sutiles pistas en redes sociales, y ahora, el titular nos lanza una bomba: Kerem Bürsin está advirtiendo a Hande Erçel. ¿Y qué podría significar algo más entre Hanke? Es un título que despierta muchísima curiosidad, y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Antes de empezar a desgranar esta intrigante noticia, quiero recordarles a todos aquellos que aún no lo han hecho que se suscriban a nuestro canal. Aquí nos encanta mantenerlos al día con todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, especialmente con las noticias más candentes y los chismes que todos queremos saber. Activen también la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Para entender la magnitud de este titular, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron y enamoraron durante las grabaciones de Senkalkam. Su romance se hizo público y desde entonces se convirtieron en una de las parejas más icónicas y queridas de Turquía, y su popularidad trascendió fronteras. Los seguidores de la serie y por extensión, de la pareja, los bautizaron cariñosamente como Hanke. La forma en que se miraban, cómo se apoyaban mutuamente en eventos y redes sociales, todo alimentaba la fantasía de un amor de cuento de hadas. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las relaciones pueden ser complejas y sujetas a la constante escrutinio público. Recientemente han surgido informaciones y, seamos sinceros, muchos rumores, que sugieren que la relación entre Kerem y Hande podría estar atravesando un momento delicado, o tal vez simplemente evolucionando de una manera que el público no esperaba. El titular específico que nos ocupa hoy, Kerem Bürsin advierte a Hande Erçel, ¿hay algo más entre Hanke?, sugiere un nivel de tensión o preocupación que necesita ser aclarado. Pero, ¿qué tipo de advertencia podría estar dando Kerem? ¿Y a qué se refiere ese enigmático algo más? Una de las interpretaciones más comunes de este tipo de titulares es que podría haber una tercera persona involucrada, o que Kerem está preocupado por algo que está sucediendo en la vida de Hande o en la dinámica de su relación. Sin embargo, en el universo de las celebridades, las advertencias a menudo se manifiestan de formas muy sutiles o a veces son exageraciones de los medios. Podríamos estar hablando de Kerem, siendo un compañero y presumiblemente pareja de Hande, expresando alguna preocupación legítima sobre su bienestar, su carrera o las presiones externas. Tal vez ha habido algún proyecto en el que Hande está trabajando que le preocupa a Kerem, o quizás se refiere a las constantes presiones y escrutinios a los que están sometidos como pareja. Los medios y los fanáticos a menudo idealizan las relaciones de celebridades, y cuando la realidad no se ajusta a esa imagen ideal, pueden surgir rumores. Otra posibilidad, y esta es una que muchos fans de Hanke han estado especulando, es que algo más se refiera a la posibilidad de que su relación, de alguna manera, esté siendo puesta a prueba, o que haya habido algún malentendido o desacuerdo. Los medios turcos son famosos por su habilidad para convertir un comentario casual o un gesto inocente en un titular sensacionalista. Así que una advertencia podría ser simplemente Kerem expresando un deseo de privacidad, o pidiendo a Hande que sea cautelosa con algo que está sucediendo en su entorno. También es importante considerar que a veces, estos titulares se basan en fragmentos de entrevistas o declaraciones sacadas de contexto. Imaginen que Kerem dio una entrevista y le preguntaron sobre sus miedos o sobre las dificultades de mantener una relación bajo los focos. Su respuesta, quizás muy general sobre la importancia de la comunicación y la confianza, podría haber sido interpretada por los tabloides como una advertencia directa a Hande. Exploremos las posibles dinámicas. Si Kerem estuviera advirtiendo a Hande sobre que podría ser
Podría ser sobre la intensidad de la atención mediática. Ambos son figuras públicas muy seguidas y la presión de los paparazzi, de las redes sociales, de las comparaciones constantes, puede ser abrumadora. Quizás Kerem, con más experiencia o simplemente con una perspectiva diferente en ese momento, está tratando de recordarle a Ande la importancia de proteger su espacio personal y su salud mental. O tal vez el algo más se refiere a un aspecto específico de su relación. Podría ser que estén planeando algo juntos, como un nuevo proyecto profesional, y Kerem está advirtiendo a Ande sobre las implicaciones o los desafíos. O en un escenario más personal, podría Kerem estar aconsejándole sobre alguna decisión importante en su vida personal o profesional que podría afectar su relación. Es crucial recordar que a menudo, lo que se publica en los medios no es la verdad completa, sino una versión editada y en muchos casos sensacionalista. La naturaleza de la industria del entretenimiento es la de crear historias, y las relaciones de las celebridades son un terreno fértil para ello. Los fans de Hanke son apasionados y quieren creer en la continuidad de su amor, por lo que cualquier indicio, por pequeño que sea, se magnifica. Analicemos el término Hanke. Si bien nació como una abreviatura afectuosa para Kerem y Ande, en este contexto, podría tener una doble lectura. Podría referirse directamente a su relación romántica, pero también podría ser una forma de evocar todo el universo que los rodea, sus fans, sus proyectos compartidos, las expectativas que se han generado. Entonces, cuando se dice algo más entre Hanke, podría ser que Kerem está advirtiendo a Ande sobre algo que podría amenazar ese universo, ya sea interna o externamente. Imaginemos una situación hipotética. Podrían haber tenido una conversación privada donde Kerem, al ver a Ande quizás un poco estresada por algo, o involucrada en una situación que él considera potencialmente perjudicial, le haya dicho algo como: Ande, tenemos que tener cuidado con esto. Hay más en juego de lo que parece. Esa conversación, dependiendo de quién la haya escuchado y cómo la haya interpretado, podría haber terminado en los titulares como una advertencia. Otra línea de especulación es que el algo más no sea necesariamente negativo. Podría referirse a un futuro juntos que están construyendo, y Kerem está advirtiendo a Ande sobre los desafíos de ese futuro, o sobre la necesidad de mantener una base sólida para poder alcanzar sus metas. A veces las advertencias vienen de un lugar de cuidado y protección, no necesariamente de conflicto. Ahora, si nos ponemos en el papel de los fans que quieren ver a Hanke felices y juntos para siempre, este titular puede generar ansiedad. ¿Significa que están peleando? ¿Que se están distanciando? ¿O que Kerem está desaprobando algo que Ande está haciendo? La ambigüedad del titular es lo que lo hace tan efectivo para generar clics e interés. Lo que sí sabemos con certeza es que Kerem Bürsin y Ande Erçel son dos personas talentosas y exitosas que han construido una base de fans muy leal. Su relación, durante el tiempo que estuvo pública, fue una fuente de alegría para muchos. Ahora, incluso si su relación ha cambiado o ha evolucionado a una etapa diferente, el interés por ellos como individuos y como posibles Hanke sigue siendo muy alto. Es posible que Kerem, al ser una figura pública, sienta la responsabilidad de dar consejos o advertencias a su colega y expareja, si es que siguen manteniendo una relación amistosa. La profesionalidad y el respeto mutuo a menudo sobreviven a las relaciones románticas, y en el mundo del espectáculo, donde las agendas pueden ser complicadas y las presiones externas fuertes, el apoyo mutuo es invaluable. La frase "hay algo más entre Hanke" es particularmente intrigante. Podría sugerir que los rumores que circulan son solo la punta del iceberg, y que hay una historia más profunda o una dinámica oculta que el público desconoce. Quizás Kerem está intentando proteger a Ande de alguna influencia negativa, o alertarla sobre alguna persona o situación que podría ser perjudicial para ella, tanto personal como profesionalmente. Pensemos en la influencia de las redes sociales. En la era digital, un comentario, una foto, un me gusta pueden ser analizados hasta el mínimo detalle. Si Kerem hizo una publicación que podría interpretarse como una indirecta, o si Ande respondió de una manera particular a algo, los medios pueden tejer una narrativa completa. Sin embargo, la realidad es a menudo mucho más sencilla. En definitiva, el titular Kerem Bürsin advierte a Ande Erçel, ¿hay algo más entre Hanke? Es una pregunta abierta, llena de especulaciones y potencial drama. Es un reflejo de la fascinación que el público tiene por la vida privada de sus celebridades favoritas, y cómo los medios explotan esa fascinación para crear historias que mantengan a la audiencia enganchada.
Para concluir, podemos decir que este titular es probablemente una interpretación sensacionalista de una situación que podría ser mucho más sencilla, o por el contrario, mucho más compleja de lo que imaginamos. Lo que sí es seguro es que la dinámica entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y todo lo que rodea al fenómeno Hanke, sigue siendo un tema de gran interés para miles de personas en todo el mundo. Si Kerem está advirtiendo a Hande, lo más probable es que sea desde un lugar de preocupación o consejo, dada la intensidad de su relación pasada y su eventual amistad. El algo más es la gran incógnita que deja la puerta abierta a todas nuestras imaginaciones y especulaciones. Ha sido un placer desglosar este tema tan candente con todos ustedes hoy. Hemos explorado las posibles interpretaciones del titular, considerando el contexto de su relación y la forma en que los medios de comunicación a menudo manejan las noticias de celebridades. Hemos reflexionado sobre la naturaleza de las advertencias en este mundo, y cómo la ambigüedad puede generar tanto interés como preocupación. Al final, la verdad siempre tiene una forma de salir a la luz, pero hasta entonces, la especulación es parte del juego. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya brindado una perspectiva interesante sobre los últimos acontecimientos en torno a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Quiero agradecerles de corazón por estar aquí, por su tiempo y por su continuo apoyo a nuestro canal. Su participación es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el contenido que más les interesa. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significa este titular? ¿Piensan que Kerem realmente está advirtiendo a Hande? ¿Y qué podría ser ese algo más entre Hanke? Dejen sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios a continuación. Me encanta leer sus ideas y me da mucho material para futuros vídeos. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Con su apoyo seguiremos trayéndoles las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Gracias de nuevo por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.